¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa en el que, ya lo saben, conocemos a los candidatos de diferentes listas electorales. Hoy nos vamos a centrar en Logroño y hoy nos vamos a centrar en dos de las listas más votadas. Hace 4 años son el Partido Socialista y el Partido Popular, que en ambos casos llegan con diferentes candidatos a los que ustedes encontraron en las papeletas hace 4 años. Así que, bueno, seguimos con esta información de cara a esa apasionante noche electoral y damos la bienvenida ya esta noche a Pablo Hermoso de Mendoza, que usted es el número 1 de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Logroño, lo cual quiere decir que quiere ser alcalde de esta ciudad. Así es. Y que además está muy convencido, y fíjese que es el único candidato que ha pasado por este estudio, todavía queda de escuchar a Conrado Escobar, el único candidato que ha dicho que está convencido de que lo va a hacer con mayoría absoluta. Bueno, yo quiero aspirar a que la confianza de los logroñeses y logroñesas, ese espíritu de cambio, se consolide. Yo creo que hay un deseo en la ciudad de empezar un nuevo ciclo. Siempre dije desde hace meses que quería unir a la gente que quiere un Logroño mejor, y eso implica que mucha gente que antes optó por otras opciones políticas y que me manifiesta que va a dar la confianza, en este caso al Partido Socialista, vamos a ver lo que sucede el domingo, pero nosotros somos optimistas de que esa voluntad de cambio se consolide el domingo. Lo que no se le puede negar es que llega con respaldo de las bases de su formación política, porque recordemos, hubo un proceso electoral dentro del partido, unas primarias, y polémicas aparte, el mayor número de votos, sin duda, fue para usted. Bueno, y tuvo una singularidad, o una particularidad, es que en esas elecciones pudo votar el militante y el simpatizante, y cuando vimos esa esperanza también de un montón de gente que se acercaba a la sede del Partido Socialista, que la sede se convertía en esa Casa del Pueblo, esa apertura yo creo que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía de Logroño, y también era un elemento importante por contraste con otras opciones políticas, para ver cómo es posible que la política quizá también se haga de otra manera. Es decir, que cuando un partido se abre, cuando incorpora gente, cuando está diciendo hemos tomado nota y queremos hacer realidad ese espíritu de apertura, y otros partidos pues deciden sus procesos de otra manera, pues yo creo que la gente también tiene alternativas para elegir uno u otro, ¿no? El oxígeno siempre es bueno en cualquier organización. Fíjese, pero uno mete su nombre en Google, sí, y cierto es que coincide el nombre con el rejoneador. Sí. Todavía usted no aparece ni en las 10 primeras páginas. Sí. Nos puede llevar a pensar, es que es usted nuevo en esto de la política, la gente puede no conocerle. Es que Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador, lo hace muy bien. Aquí y en América. Y entonces es un hombre que tiene una vida digital muy intensa, claro. Era una forma de preguntarle que los logroñeses pues pueden conocer mucho más otras opciones políticas que la suya, porque acaba de llegar a este mundo. Claro, hay muchas formas de conocer. Alguien que, como yo, logroñés de 46 años, ha trabajado más de 10 años en una institución como la Federación de Empresarios de La Rioja, gestionando y planificando la formación de muchos trabajadores y de muchos directivos, y después en una empresa tecnológica, y que, bueno, tiene aficiones como el baloncesto u otras, ¿no?, la lectura, y tiene muchos amigos y tiene una red de relaciones amplia, porque a mí me gusta mucho la gente. Hay muchas maneras de conocer, y Logroño es un lugar pequeño, para saber quién es quién en esta ciudad, y que cada cual pueda hacerse una idea de los porqués, de los paraqués, de con qué espíritu uno llega. Entonces, no solamente es el conocimiento, digamos, más público en el sentido de medios de comunicación, sino hay una conversación en la ciudad que reverbera, y que es una forma de conocer muy interesante, y que yo creo que lo noto, ¿no? Que noto esa cercanía y esa simpatía cuando la gente, bueno, paseo por la ciudad y me lo muestra. El otro día me decía alguien, una persona de izquierdas, no del Partido Socialista, un poquito más a la izquierda, decía, bueno, este Pablo Hermoso de Mendoza, si ha trabajado en la patronal, ¿cómo ha acabado en el Partido Socialista? Quizá con una visión algo antigua de la política y en general del mundo, no lo sé. Sí, porque tendemos a etiquetar y a pensar en blancos y negros. Hacer cajones. Sí, incluso ha habido una cultura política muy sectaria, muy de unos y ceros, de conmigo contra mí, y la gente es muy diversa, muy diversa. Yo me siento socialista, socialdemócrata, pero soy una persona que, bueno, hizo su servicio militar, soy una persona creyente, soy una persona a la que le gusta conservar algunas cosas, algunos afectos y algunas cosas, modos de vida que hay en esta ciudad. Entonces, el estar etiquetando, y creo en la creación económica, repartir la pobreza es muy
muy fastidioso. A repartir la riqueza que se crea y redistribuirla, como hace el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, es lo que nos ha llevado, yo creo que lo que ha sido la socialdemocracia que ha ayudado a este país a progresar, a avanzar, a ser un país, una de las primeras economías del mundo. Entonces yo creo en la creación económica y creo en su redistribución mediante un sistema fiscal justo, progresivo. Creo que hay que cuidar y cuidar a los que cuidan. Y cuando etiquetas por otras razones, pues digamos que estamos debilitando y estamos... Te quedas un poquito corto. Sí. Dice que prácticamente está en política por su abuela. Cuénteme esto. Bueno, yo estoy... Sí, porque hay veces en los que... Mi abuela era una mujer... bueno, que tuvo que exiliarse durante muchos años en Venezuela y vivió en Francia en la época de la guerra. Y cuando venía a este país, pues cuando llegó a Logroño, cuando estuvimos en Logroño, era una mujer que ese momento de concordia, cuando se hizo la Constitución, y los primeros gobiernos socialistas, cuando se crea ese estado de bienestar, le emocionaban profundamente. Cuando veía a muchos chavales llenar los institutos, yo fui de los que estuvo en el tercer instituto, el Instituto Escultor Daniel, ella se emocionaba, ¿no? con ese microcosmos. Nosotros hemos vivido en Gonzalo de Berceo, y de la beneficencia, que era una institución benéfica, se pasó a un instituto, un centro de salud, un centro de día, un parque, el Milenario. Es decir, ahí en esa pequeña manzana se veía cómo se estaba construyendo un país que habían deseado muchísimo, ¿no? Y entonces, cuando Ortega y Gasset decía cuál es nuestro sugestivo proyecto de vida en común, era ese, un proyecto en concordia, en libertad, un Estado social y democrático de derecho, un Estado donde gente conservadora o socialdemócrata, demócratas cristianos, liberales, podían conversar, podían hacerlo de una forma ordenada sobre un marco que era el marco constitucional, y fuimos avanzando, y eso era verdaderamente emocionante, sobre todo para alguien que había vivido en un momento de dictadura, cuando parte de la España tuvo que exiliarse por pensar diferente, ¿no? Le voy a hacer la última pregunta del partido y luego ya vamos a hablar de Logroño. Vale. Cuando usted bueno, llegó al partido para ser alguien en Logroño, por lo menos, en alguna entrevista dijo que había encontrado un partido con pocos afiliados, viejos y un discurso no dije eso. Cerrado. No dije eso. Bueno, la verdad que los periodistas a veces nos tenemos que remitir al titular, ser muy escuetos, pero sí que es cierto que encontraba usted un partido con no demasiados afiliados y que quizá tenían una mentalidad no moderna. ¿Lo dejamos así? No, tampoco. No, eso no es preciso. La precisión y la claridad esto es cartesiano, ¿no? Es importante. Las palabras son importantes, pesan. No dije eso. Lo que dije es que es un partido que tiene 450 militantes y que debemos ampliarlo. Bueno. Y el otro día, cuando vino Pedro Sánchez y veía a chavales de 16, de 18, de 20 años acercarse, yo me sentí muy conmovido. ¿Que tenemos que ampliar nuestra base? Claro que sí. No que había viejos, jóvenes, yo de los que más aprendo es falta juventud, del grupo de la Ribera. Falta savia nueva. Que tenemos un partido que se envejecía y que necesitábamos buscar gente joven o gente de otras edades. Eso es así. Y en el discurso, cuando hablabas de la complejidad, yo creo que las sociedades son cada vez más complejas, más intensas, y el discurso también, y los retos son más complejos. El reto del ecologismo que nuestros chavales demandan, el reto por la igualdad, el reto por esa justicia social, pero que tiene que ver con esa ciudad de los cuidados, el reto de una limpieza democrática y de una cierta transparencia, todos esos retos implican ahormar un discurso mucho más denso. Entonces, salir de los eslóganes para pensar a fondo. Y esto es lo que decía, un afiliado más, una idea más, ¿no? Y a poder ser gente joven. Decirlo así es decirlo de otra manera y pensarlo de otro modo. ¿Y usted cree que empatiza con los logroñeses por lo que ha podido andar por la calle? Creo que los logroñeses, entiéndamelo, lo voy a simplificar mucho, pero ¿le compran ese mensaje? Bueno, no es cuestión de comprar nada, ¿no? Hay políticos que muestran campechanía, cercanía, que están, ¿no?, ahí, llevan tiempo, pero la gente vota a un político para hacer cosas, para terminar cosas, para acabar lo que se ha iniciado y no para ser solamente simpático. La simpatía y la cercanía están bien, son necesarias, pero la política, o yo por lo menos vengo a la política para conseguir cosas, para lograr cosas, para acabar cosas. Porque usted tiene que hacer 50 entrevistas en una semana, esta televisión tiene que dar unos resultados, tiene que conseguir logros. Entonces, está muy bien la cercanía y la campechanía, pero no es suficiente. Más bien me refería a ese discurso un tanto complejo y usted no tiene la piel del político puesta.
Y a veces eso, incluso a los periodistas, pero sobre todo a los ciudadanos, incluso les llega a extrañar, porque se encuentran enfrente a un tipo que es diferente a todos los demás. Bueno, no es diferente. Lo que pasa es que no ha vivido 30 años en la política profesional. Entonces, cuando uno viene a las juventudes del partido y pasa 30 años y lo que quiere es saber si me jubilo o tal, y entonces estoy diciendo... Yo, claro, vengo de otro mundo. Estoy cerca de gente que paga nóminas, que sabe lo que es un trimestral de IVA, que tiene que conseguir cosas en sus trabajos, que trabaja con intensidad para conseguir cosas y que para llegar a desarrollarse trabaja, pelea, lucha mucho. Entonces es trabajo, trabajo y trabajo. Por eso sorprende, ¿no? Ahora que entramos en el mercadillo de las promesas incumplidas, yo he visto políticos que se hartan de prometer cosas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Yo he dicho, bueno, yo conozco todas las necesidades que tiene Logroño porque me las han transmitido con generosidad todos los barrios, gente tremendamente amable y cercana, pero no es cuestión de eso. Y no solamente es cuestión de cercanía y campechanía, es cuestión de hacer cosas y conseguir cosas. Por lo menos así entiendo yo la política. Quizás la extrañeza o la singularidad venga de que no llevo, digamos, mucho tiempo en esta Y de que la lógica, política, ¿no? se ha pervertido mucho también y nos hemos acostumbrado a esa perversión. Bueno. Voy con tiento, pero creo que ha dicho que si lo primero que haría si llegase al Ayuntamiento de Logroño como alcalde sería preocuparse de esas 900 personas que trabajan allí, que son los funcionarios, que al final hacen que todo ese trabajo lo percibamos en nuestro día a día. Esos servidores públicos que están en el Ayuntamiento y que muchas veces están un poco decepcionados o defraudados, incluso algunos enfadados, ¿no? Cuando yo hablo con la policía local, con los bomberos, con la gente de urbanismo, con movilidad, con economía, con diferentes organismos, claro, esa gente que nos cuida, que nos protege, que nos sirve, necesita también, o por lo menos lo que transmite, un liderazgo político, una gestión, una coordinación, claridad, criterios claros para saber, usted ha sido votado, hacia dónde va, y nosotros nos ponemos a disposición para dar las soluciones técnicas y poder hacer lo posible. Claro, por supuesto, el servidor público, la gente que está trabajando en el Ayuntamiento de Logroño es clave, es que hay que empezar por ahí. Las primeras medidas tienen que ver con organizar el Ayuntamiento y poder hacer que eso sea mucho más eficiente, ¿no? ¿Y después? Pues después hay que empezar con... Hay muchas tareas por hacer. El principal elemento es la creación económica. Yo creo que sí que tenemos que hemos estado esta semana con sindicatos y con empresarios de ese diálogo social, que es clave para no solamente atraer nuevas empresas y nuevas inversiones, sino para desarrollar los sectores estratégicos que aquí existen, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades que tienen que ver con ese diálogo, esa conversación, que también tiene que ser una conversación densa y compleja, para poder hacer que aquí haya la economía suficiente que nos permita preservar modos de vida que nos interesan. Este es el elemento clave y por ahí empezaremos. Vamos a ir finalizando porque nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que nos explicase a los logroñeses que Logroño como enópolis, porque suena fantástico, pero me gustaría que lo desarrollase. Pues mire, si una persona, un chaval de 18 o 19 años en Nueva York o en Berlín o en Sudáfrica, piensa dónde poder estudiar enología o vitivinicultura o cultura del vino o paisaje, seguramente Logroño ni lo conoce. Igual piensa en Burdeos, o igual piensa en Borgoña, o igual en Canberra, o igual piensa en Napa Valley, ¿no? Pero Logroño no. Cuando nosotros tenemos todos los recursos humanos, hemos hecho una gran cantidad de deberes para poder proyectarnos al mundo como ese espacio donde no solamente tenemos 4 millones de cepas de vid, 1000 hectáreas de viñedo, 15 bodegas excepcionales, calados de primera, sino tenemos la mejor gente que está recorriendo el mundo contando las exquisiteces de nuestros vinos desde múltiples factores. Tenemos 2 universidades que investigan sobre vitivinicultura, tenemos un instituto de las ciencias del vid y el vino, tenemos una historia magnífica y un paisaje que nada tiene que envidiar a la Toscana o a la Provenza cuando uno sube al mirador del Cortijo, ¿no? Entonces, lo tenemos, y un CCR que está cerrado. Tenemos todo para poder integrar todos esos recursos y trasladarnos y contar al mundo que somos una enópolis, para que vengan los turistas, pero para que aquí también se forme la gente que quiere conocer cualquier cuestión relacionada con el vino. Y además no es una fantasía, porque nosotros tenemos el mejor museo de cultura del vino, tenemos la mejor gente a la hora de hacer vinos de extrema calidad, tenemos ya una gastronomía tremendamente reputada en el mundo, gente que ha hecho proyectos magníficos, estrellas Michelin, tenemos todo. La cuestión es creer que es posible contar una historia al mundo, participar con intensidad en conversaciones que se están dando en el siglo XXI
y tenemos ciudades cerca que lo hacen, en otros ámbitos. Creer que es posible, yo creo que ese lema le puede definir bien de cara a ese próximo 26 de mayo. Hasta aquí el tiempo de entrevista, de charla, de conversación. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche y le deseamos de momento mucho ánimo para lo que queda de campaña, que es bien poquito. No sé qué hará la noche del 26 de mayo, como no sé si tiene algún ritual. No, el ritual le he dicho a la familia, a los amigos, a la gente cercana, que lo disfruten, porque hay momentos para disfrutar y creo que el día 26 va a ser uno de ellos, que lo disfruten intensamente, que nos acompañen, porque creo que ese cambio que toda La Rioja y Logroño está deseando y demandando se va a producir y va a ser un hecho, bueno, dentro de nuestra historia muy singular y bueno, va a ser histórico. Bueno, pues lo dicho, mucho ánimo. Ustedes, señores, ya saben que lo verán aquí en esta casa a partir de las 9:30 de la noche, esa noche del domingo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vosotros, muy amables.